Hola, yo soy Rafael Ramírez de Alba, profesor del área de entorno económico, y les voy a platicar acerca de la sesión que tuvimos en semanas recientes dentro del programa SICA para los egresados del IPADE y algunas de nuestras escuelas hermanas. Lo que discutimos en esta sesión fue fundamentalmente las perspectivas económicas de Estados Unidos en el contexto mundial, después de haber hecho un repaso de lo sucedido en el año 2020, el avance que se ha tenido en el 2021 y cuáles son las perspectivas para lo que resta del año y en los años posteriores. Arrancábamos haciendo una reflexión de dónde estábamos, dónde está específicamente la economía de Estados Unidos, dónde está la economía mundial. Y recordábamos que hace aproximadamente año y medio que desafortunadamente en todo el mundo nos enfrentamos ante este nuevo reto que era el surgimiento de esta enfermedad que todos hemos padecido y que rápidamente se pensó que la mejor manera de tratar de limitar su impacto era a través de confinamientos estrictos y otras intervenciones no farmacéuticas. En ese momento hacía mucho sentido porque no sabíamos exactamente contra lo que nos estábamos enfrentando, el riesgo parecía ser muy grande, habían estimaciones de modelos llevados a cabo por expertos en epidemiología que nos hablaban de un escenario catastrófico y se planteaba como la mejor alternativa precisamente el cerrar las economías precisamente para evitar la transmisión y de esa manera se pudiera aplanar la curva. Entonces eso fue lo que lleva a la mayoría de los países del mundo a cerrar sus economías y a tomar este tipo de medidas. Y sin embargo, lo que vemos es que después de año y medio de haber transitado por esta situación, hay muy poca evidencia empírica en la vida real de que estas medidas de confinamiento e, insisto, otras intervenciones no farmacéuticas como el uso extendido y obligatorio de cubrebocas hayan tenido un impacto en la evolución de la pandemia. Desafortunadamente, lo que vimos utilizando ejemplos de diferentes países del mundo, de diferentes estados en Estados Unidos, es que la imposición o el levantamiento de estas medidas realmente tuvieron prácticamente ningún efecto en el número de casos y en un momento dado en el número de fallecimientos derivados de esta enfermedad. Y por otro lado, pensábamos cómo estos confinamientos y estas prohibiciones a la actividad económica, si bien no tuvieron el efecto deseado en tratar de limitar la expansión de la pandemia, sí que tuvieron un costo altísimo que ha significado que Estados Unidos en particular y el resto del mundo haya entrado en el peor periodo de recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vemos que estas medidas tuvieron realmente un impacto tan grande que nos hacía pensar que podríamos prácticamente decir que han sido el peor error de política pública que hemos tenido en la historia reciente de la humanidad por un efecto muy limitado benéfico, por no decir que ninguno, y un efecto catastrófico en toda una serie de indicadores del bienestar de la población que no se reduce nada más a una caída en el PIB o a tener un crecimiento un poquito menor, sino que han creado una situación de desestabilización y de empobrecimiento a nivel mundial realmente muy, muy profundo. Por otro lado, pensábamos cómo ante esta caída en la actividad económica, lo que hicieron la mayoría de los países del mundo, incluido Estados Unidos, fue el implementar medidas de apoyo y de sostenimiento a la demanda por el lado fiscal y por el lado monetario sumamente agresivas. Y explicábamos cómo en Estados Unidos los paquetes de soporte a la economía, los paquetes de estímulo a la demanda que se llegaron a implementar equivalen a más de 6 billones de dólares, lo cual representa por encima del 25% del PIB de ese país. Y para hacernos una idea, eso representa pues unas 4 veces más de lo que se hizo a raíz de la crisis financiera del 2009. Por otro lado, se implementó también una política monetaria súper expansiva, de manera que la cantidad de dinero en circulación y de agregados monetarios en las diferentes economías del mundo, y en particular en Estados Unidos, ha sido también realmente notable. Hacíamos notar que en el caso particular de Estados Unidos, prácticamente el 100% de la deuda neta emitida por el gobierno había sido monetizada y adquirida por el Banco de la Reserva Federal, creciendo sustancialmente la oferta monetaria. Y pensábamos cómo esto pues tiene unas implicaciones muy profundas.
Si bien este tipo de políticas expansivas tienen un efecto muy positivo en el corto plazo de sostenimiento de la actividad económica y gracias a lo cual la recesión en Estados Unidos comparada con el resto de los países del mundo ha sido relativamente menor, estamos hablando de una caída del 3.5% del PIB durante 2020, la recuperación estimada, por lo menos en el corto plazo, es bastante robusta. Las estimaciones más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ponen al crecimiento en Estados Unidos durante 2021 a niveles cercanos al 7% y a niveles de 3.6% para el 2022. Entonces estamos viendo una recuperación muy fuerte, muy robusta y sin embargo no hay que perder en cuenta varios temas que tendrán un impacto más hacia el mediano y hacia el largo plazo. En primer lugar, vemos este cambio estructural en el nivel de gasto del gobierno que ha sido sustancial, que además ha sido financiado fundamentalmente a través de deuda. Entonces vemos cómo la deuda del gobierno ha alcanzado niveles superiores al 100% del PIB con una trayectoria ascendente muy clara y pues prácticamente no hay ningún analista que considere que ese nivel de endeudamiento tenderá a disminuir en los próximos años, sino más bien tenderá a seguir aumentando. Entonces, tenemos ahí un tema de finanzas públicas importante que se tendrá que ir atendiendo en el futuro. Por otro lado, también esta emisión masiva de dinero, esta expansión masiva en la oferta monetaria, ha hecho que las presiones inflacionarias en Estados Unidos hayan sido de las más altas que se ha tenido en las últimas décadas. Datos que acaban de salir en los últimos días ya nos están indicando una inflación por encima del 5% en los precios, en los productos a los consumidores. Y esto es ya tomando como base una elevación de los precios hace un año, de manera que no se debe nada más a esa caída tan fuerte en los precios al principio de la pandemia, sino que ya estamos viendo efectos estructurales un poquito más permanentes en esta inflación. Entonces, el gran tema a seguir macroeconómico en los Estados Unidos en los siguientes años será precisamente el tema de la inflación. Si esta inflación es temporal, como afirma el Banco de la Reserva Federal, debido fundamentalmente a estos efectos base de los que hablábamos y a las restricciones que siguen existiendo en términos de la oferta agregada, las dislocaciones que se están dando en las cadenas de suministro ante una demanda muy fuerte que están haciendo que los precios suban, pero nos dicen este es un tema temporal que tenderá a ir disminuyendo en los siguientes meses y sin embargo hay muchas voces que cada vez más piensan que podemos estar llegando a niveles inflacionarios pues que no se habían visto en varias décadas y que esta inflación tenderá a ser difícil de regresar a los niveles objetivo del Banco de la Reserva Federal de alrededor del 2,5%. Y esto tiene un impacto muy fuerte en todo el mundo por dos razones. En primer lugar, estamos observando un aumento en el precio de muchos commodities que se negocian internacionalmente, como puede ser el cobre, el acero, la misma madera, etcétera. Y por otro lado, también estamos viendo un efecto muy importante en el precio de los alimentos. A nivel mundial, decíamos, la FAO, esta organización que es parte de las Naciones Unidas enfocada en temas de la alimentación, estima que a nivel mundial los precios en el último año de los alimentos básicos han aumentado en un 30%, lo cual tiene unos impactos sociales muy profundos. Entonces, veíamos cómo este tema de la inflación va a ser un tema relevante en los siguientes meses. Por otro lado, si la inflación se mantiene persistentemente alta, muy probablemente eso llevará a que el Banco de la Reserva Federal apriete la política monetaria antes de lo esperado y eso pues también tendrá efectos, por ejemplo, en la cotización del dólar y directamente en la cotización del peso que puede enfrentar presiones hacia una cierta depreciación si el Banco de la Reserva Federal empieza a apretar la política monetaria antes de lo anticipado. Entonces teníamos estos dos efectos, el efecto de la inflación y el efecto de la deuda y platicábamos cómo además se están elevando voces que cada vez adquieren una mayor relevancia para tratar de darle un cierto sustento teórico, académico a este incremento tan fuerte en el gasto público, pensando que no va a haber un efecto inflacionario y traíamos a la mesa este concepto que es importante que conocerlo y entenderlo, que se conoce como la teoría monetaria moderna. La teoría monetaria moderna, que fundamentalmente lo que dice es que para países, especialmente como Estados Unidos, la oferta monetaria puede crecer sin ningún límite, que el gasto público puede crecer sin ningún límite,
porque va a haber una demanda siempre por ese dinero y hay muchas necesidades que se van a necesitar financiar y que ese dinero pues estará bien utilizado y que en el peor de los casos, si la inflación llegara a subir, entonces se debería recurrir a la política fiscal mediante una elevación de impuestos para disminuir parte de ese exceso de liquidez que está creando la inflación. Entonces, lamentablemente vemos que esta teoría pues, realmente no tiene mucho sustento y que la mayoría de los episodios inflacionarios que se han visto a lo largo de la historia en todo el mundo tienen su origen precisamente en desequilibrios fiscales y en una monetización de esa deuda extraordinaria de los gobiernos que sí tiene implicaciones muy fuertes. Y por otro lado, hablábamos también de las implicaciones redistributivas que han tenido todas estas políticas, porque un tema que claramente se ha visto es que los más afectados por todas las medidas que se han tomado en los meses recientes, a pesar de los apoyos gubernamentales, han sido precisamente los grupos de menores ingresos y los grupos más vulnerables. Si vemos, por ejemplo, el tema no solamente de salarios, sino simplemente de empleo, la población con mayor capacidad y con mayor educación, ha recuperado los niveles que se tenían inclusive antes de la pandemia y sin embargo, las personas de menores ingresos, las personas de menor educación han visto disminuir el nivel de empleo disponible pues prácticamente en un 20% en relación a antes de la pandemia. Es decir, si bien las cifras agregadas y las cifras macro son relativamente positivas y se ha visto que el desempleo ha disminuido a medida que hay cierta apertura en la actividad económica, también es verdad que al día de hoy en Estados Unidos hay aproximadamente 6 millones de empleos menos de los que había al inicio de la pandemia. Y platicábamos además de una serie de efectos no deseados de las políticas que se están llevando a cabo, como por ejemplo el soporte que se está dando para los ingresos de las personas, tiene el resultado que para muchos los ingresos que pueden obtener de estos apoyos gubernamentales son mayores que los que podrían obtener trabajando. Entonces esas personas voluntariamente están restringiendo su regreso al mercado laboral y está siendo muy, muy difícil para las empresas, especialmente en servicios como pueden ser restaurantes, como hoteles, etcétera, el obtener y tener acceso a los trabajadores que necesitan para atender la demanda que afortunadamente empieza a regresar. Entonces, veíamos una situación donde si bien las perspectivas económicas han mejorado, son mejores las que tenemos ahora que las que se tenían en diciembre del año pasado, aún quedan retos muy importantes y es bastante probable que de alguna manera se estén sobreestimando los beneficios de los programas de estímulo fiscales y monetarios y que la economía de Estados Unidos y la economía global, por este mayor endeudamiento, sea una economía mucho más frágil y por lo tanto la posibilidad de tener recaídas subsecuentes en los siguientes años son cada vez mayores. En este entorno, lo que planteábamos era algunas recomendaciones, algunas reflexiones que podrían servir a las empresas, a los ejecutivos, a los empresarios y se las listo a continuación. Hablábamos que la volatilidad va a continuar todavía, es decir, por ahí hay personas que piensan que estamos regresando ya a la normalidad a medida que los programas de vacunación se van extendiendo y que de alguna manera ese regreso pues depende precisamente de qué tan extendidos estén los programas de vacunación, cuando en el fondo lo más relevante no es directamente el nivel de vacunación que se vaya obteniendo en las diferentes poblaciones, sino la decisión de los gobiernos por dejar de tomar medidas que no funcionan y que son contrarias a esa recuperación, a ese empleo y esa generación de riqueza en las poblaciones. Entonces, la volatilidad continuará. Pensamos que la situación económica y macroeconómica en general va a seguir mejorando, pero invitábamos a no sobredimensionar el impacto positivo de estas medidas de estímulo. Por otro lado, habría que ser muy conscientes de los riesgos en los mercados y buscar proteger el patrimonio de esta degradación monetaria que estamos observando a nivel mundial, específicamente en Estados Unidos, y que se acaba reflejando también en la situación que estamos viviendo en México, donde también estamos viendo un repunte de la inflación bastante importante. Por otro lado, invitábamos a buscar sectores subvaluados, sectores que no estén tan de moda, pero donde pueda haber oportunidades. Invitábamos a que la gente, a las empresas, a los empresarios, a no dejar de invertir, especialmente seguir invirtiendo en eficiencia, seguir invirtiendo en digitalización, en creación de valor y en mejora de procesos, siempre pensando que será importante, dada esta volatilidad en las variables macroeconómicas, el no justificar los proyectos por el apalancamiento y poner atención precisamente a estos riesgos financieros como derivados de la volatilidad en el tipo de cambio, las tasas de interés, el precio de los commodities, si es que tenemos cierto exposure a estos bienes y pensar
que al final del día, dentro de todo, pues Estados Unidos seguirá siendo un mercado atractivo para la exportación, particularmente del resto de Latinoamérica, particularmente de México, pero cuidando mucho siempre ese proteccionismo laboral que veremos será cada vez más importante en la determinación de las políticas comerciales de Estados Unidos con el exterior. IPADE. The World Calls.